Hola a todos. Bueno, tengo una horita para caminar por Viterbo y tuve una conversación recién con los chicos, mis compañeros de trabajo que me dejaron acá a la entrada de Viterbo y veníamos hablando de algo eh, donde yo vi la oportunidad, o sea, vi la manera en que mis conceptos, mis ideas, teoremas del humanismo de Gaia explica perfectamente, aparte que se conectó a algo que estaba pensando esta mañana, cuando miraba las noticias y veía, qué sé yo, cómo se atacan en Estados Unidos. Todavía no me crece, me masacraron el pelo hace un mes y todavía no pasa nada acá arriba. Este, qué parecido que es igual a la Argentina, o sea, es como que hubiese ¿cómo se dice? Un titerólogo, un gigantesco creador de títeres en el cielo que usa el mismo formato, el mismo software para distintos países. Y veías cómo lo atacan a Trump y lo que hace Trump, qué parecido de cuántos paralelos que hay con las cosas que dicen de Milei y las cosas que quiere hacer Milei. Yo digo, es muy loco, es como bueno, y después, bueno, pasaron a cómo cada vez está más desquiciado Netanyahu. O sea, hoy mataron 100 bebés, hoy mataron 200 niños, hoy mataron, no sé, bombardearon un centro de refugiados. Y yo me quedo pensando, ¿quién nos protege como humanidad? O sea, de las calamidades que nos suceden, de que suban emperadores asesinos, que, que nos pongan en estado de sitio, que de repente empiecen a arrestar gente como están haciendo en Inglaterra por decir, por tener opiniones, o en Argentina que de repente tratan de ser lo mismo que hacen, que algunos estaban tratando de hacer, que bueno, es que es tan alevoso que no logran realmente concretizarlo, donde querían hacer que fuese ilegal criticar el Estado de Israel, o sea que el sionismo, hablar del sionismo político y la historia real de la construcción de Israel era igual o equivalente a ser antisemita, y eso lo querían poner en ley para callar a la gente, para que nadie pueda decir nada contra Netanyahu, qué sé yo, y en Argentina ahora está Vanina, no me acuerdo el apellido, diciendo, porque quieren hacer lo mismo, es como un modelo, ¿no? Que tratan de calcar en varios países, no me quiero perder. Bueno, entonces estaba pensando, ¿y quién nos protege? ¿Quién se levanta? O sea, en cualquier otra situación, una familia, una compañía, una escuela, un pueblo inclusive, ¿no? Donde ocurre algo, un loco empieza a gritar, a patear cosas, o qué sé yo, a encerrar a los niños en una habitación, o hacer alguna cosa disparatada, o abusar sexualmente, o pegarle trompadas a alguien desquiciadamente. Siempre hay alguien que toma esa posición, sea en un trabajo, sea en donde sea, cualquier cosa comprensible, una escala más chica, que salta a defender con un sentido de justicia general, que se percibe algo que es demasiado, que ya es demasiado abuso, que es demasiado violento, demasiado destructivo, y se levanta y después otros lo apoyan para detener eso. Pero y yo pensaba, y como humanidad, como especie humana sobre este mundo, quién detiene estas cosas? ¿Quién detiene eh, este tipo de situaciones groseras, injusticias y descarriladas, que no hay nada que las pare, que se empeoran con sucesivas, eh, reemergen, vuelven a subir en otros países aún peor que en la versión anterior? Y es como un descarrile descontrolado, y yo me pregunto, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos defiende de esto?
Nadie, es la respuesta, por supuesto. Porque si no, nuestros imperios no continuarían masacres a derrumbarse, genocidios en distintas formas, otra vez, los armenos, después los judíos, después esto, ahora los palestinos. O sea, no continuarían a suceder estas cosas si hubiese un sentido de integridad, de conciencia integral de conjunto, como podría ser una institución, una escuela, un pueblo, una situación grupal o colectiva de cualquier índole, donde la totalidad está apreciada por algún centro de percepción. Nosotros no tenemos eso, la humanidad está como suelta y no hay nada que salga a defender cuando algo nos agrede como humanidad. El asesinato de nuestros propios niños. ¿Qué podría ser más destructivo? Una especie viviente que esa misma especie viviente se ponga a matar y a masacrar sus propias... O sea, es contrario a la evolución. La chispa de la vida misma. O sea, es como, no tiene sentido. La evolución seguramente no se destruiría a sí misma, es imposible, solo va para adelante, crea nuevas formas de vida, aparecen nuevas formas de vida en distintos mundos. Nunca va a hacer algo natural el matar tus propios, porque lo que busca es precisamente lo contrario, es proliferar y multiplicarse para avanzar y que haya mutaciones y aparezcan nuevas especies y siempre avanza. Crece, madura hasta que se acaba la gasolina y se acaba la vida, pero la evolución no tiene un sentido contrario a sí misma. La vida, la naturaleza no tiene un diseño que se autodestruye, eso sería contrario a su esencia. Entonces, esto lo vemos verificado en, por ejemplo, una familia, donde ya, por ejemplo, se pelean demasiado los hermanos y se levanta el padre o la madre y dice, no, basta, no me importa quién tiene razón, nada, basta, esto ya es demasiado, los chicos, nuestros hijos, no vamos a permitir que se ataquen entre ellos de esta manera. Bueno, lo vemos verificado en otras situaciones, en situaciones de escala pequeña. Estoy siendo repetitivo para que se comprenda bien el concepto. Una escuela, por ejemplo, o sea, hay un profesor que grita y abusa, qué sé yo, a los niños, por ahí lo dejan zafar una vez, 2 veces, pero eventualmente hay algo que se levanta y dice, no, esto no lo podemos tolerar en nuestra escuela, y basta, se acabó, lo echamos o lo que sea. O sea, lo vemos verificado, este esquema natural de la evolución y la vida, la vemos en efecto verificada, pero cuando describimos el camino de la humanidad, de la civilización humana, vemos que no hay nada que nos proteja a nosotros mismos. O sea, es como que nos acribillamos hasta que estamos todos moribundos y después no nos queda otra. Claro, cuando ya no queda nada para agredir, para atacar, ya no hay más fuerzas con que bombardear, se levanta de vuelta a una civilización, un nuevo país, una nueva cultura de cero. Y ese ha sido el ¿cómo se dice? El esquema repetitivo. Bueno, entonces, a lo que voy y lo que quiero subrayar es que esto nos ocurre, o sea, prácticamente es como que cuando comenzó la humanidad y nuestra inteligencia, nuestra escritura, y comenzó nuestro nuevo nivel de inteligencia, de civilización y de humanidad, de especie inteligente, que dicen más o menos que fue alrededor de hace 10.000 años, ponele, cuando apareció la escritura y el lenguaje, etc. Es como si nos hubiesen dado un automóvil. Tomás, te regalo un automóvil para que vayas te vuelvas fantástico, diviertas, puedas lograr todo lo que necesitas lograr. El automóvil podría verse como la inteligencia del ser humano. Tomás, y nosotros
vemos, nos acercamos al automóvil y digo, mirá, ¿qué es esto? Qué fantástico, mirá lo que puede hacer. Uy, lo acelerás. Y lo primero que hacemos es arrancamos el tablero de control y el manubrio y lo tiramos, porque por ahí no nos dejaba entrar al auto todos y nos estorbaba. Le sacamos el manubrio y lo tiramos. Y ese es el automóvil de la civilización. O sea, no tenemos el manubrio de nosotros mismos. ¿Por qué no tenemos el manubrio? No hay un manubrio. El manubrio sería la metáfora a tener, al fin y al cabo, la habilidad de percibirnos como colectividad y que salga una entidad, una fuerza, una conciencia a defendernos ante la extrema demasiada destrucción, como el caso de la familia. La humanidad no la tiene. Hemos intentado, y hemos intentado con valores y éticas diversas, pero en realidad nunca la hemos tenido. Porque aún las escuelas de pensamiento, de moral, de ética, religiosidad, espiritualidad, lo que tratan de hacer es por ahí calmarnos, pero claramente si hay un tipo que está todos los días matando 200 niños, 300 niños, 90% de gente inocente, mientras todos sus enemigos revolucionarios terroristas se escapan y zafan, pero claramente lo que más le interesa es destruir el territorio y la población, más importantemente que destruir el enemigo armado, que lo ve venir y se esconde o se va a otro país. Claramente no tenemos ese padre de familia, ese director de la escuela, ese nada que diga, pará, acá no, esto no lo vamos a permitir. No lo tenemos, nunca lo tuvo la humanidad. ¿Por qué nunca lo tuvo? ¿Por qué nunca tuvimos ese manubrio que nos conduce, que se frena un minuto para ver qué es lo que nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos está pasando esto como humanidad, a la civilización? A ver, miremos un poco, analicemos la situación para acabar con ese problema. ¿Por qué nunca tuvimos eso? Porque en realidad la humanidad nunca se asumió como una íntegra entidad colectiva. O sea, yo humanidad, yo ser humano, por lo tanto, 2 puntos. Eso nunca ha ocurrido. Y no tampoco hemos dejado la posibilidad de que ocurra un día porque hemos establecido, o sea, hemos ocupado ese lugar con la idea de que el creador, Dios, dioses, el responsable por la condición existencial del ser humano, se encuentra en otro lado, se encuentra en las nubes, son creadores. Lo hemos caracterizado, le hemos puesto un disfraz, le hemos puesto reglas, le hemos puesto maneras de hablar, le hemos puesto cosas que le importan, cosas que debemos hacer, cosas que debemos, propósitos para los cuales existimos, todo que ver con esta entidad que no es uno de nosotros, no está entre nosotros, está afuera. Y bueno, cuando moramos lo sabremos, cuando se muera se va, o lo veremos, o hay un sentido, o sea, hemos sido abandonados conscientemente a una condición existencial por algo. Entonces eso quiere decir, eso es en efecto lo que significa tirar el volante del automóvil que se nos regaló hace 10.000 años con la inteligencia, la escritura y el hablar. Tirar el volante, ¿cómo se decía en castellano? El tablero de control. No es el tablero del control, era... Ay Dios, ¿dónde está el indicador de velocidad y todo eso? No me acuerdo cómo se decía. Bueno, lo hemos arrancado del automóvil y dijimos, no, esto se trata de otra persona, se trata de Dios, de dioses, y nos engañamos, para que poder hacer eso encima, nos engañamos a nosotros mismos diciendo, y quiere que el motivo por el cual hizo la tierra, lo que nos ocurre según su voluntad, es esto, el otro. Nosotros inventamos todas esas narrativas, todos esos cuentos, todas esas explicaciones, y nos engañamos a nosotros mismos diciendo que lo hicieron ellos, o sea, lo hizo él, el Dios.
O sea que en práctica hemos aceptado que somos como, como una, qué sé yo, como una planta o una manada o sea, aún las manadas de animales tienen un líder, pero ¿viste? Las plantas que se desparraman como el pasto eh, no tienen líder. Entonces nosotros, en vez de tener una inteligencia que autopercibe su propia especie y sabe, o le interesa saber, aprender sobre cómo funciona esa especie biológica, científicamente, como conjunto orgánico de vida en este universo, simplemente dijimos, bueno, esto es producto de algo que está allá afuera, ¿no? Y bueno, y vamos a aceptar eso explicándolo y decorándolo con propósito, con palabras, con un montón de cosas para tener un cierre, digamos, a que tenga sentido, y así nos podemos explicar un montón de cosas que no tenemos explicación. Por ejemplo, ¿por qué nos atacamos a nosotros mismos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que algo se ataque a sí mismo? No puede haber nada más contraproductivo. Eso no le pasa al pasto que se desparrama en el jardín, porque el pasto no tiene el regalo el don, digamos, de la inteligencia que puede hacer de sí mismo algo mejor. El pasto va a ser pasto. Nosotros tenemos una inteligencia que podríamos resolver todos nuestros problemas y crear un paraíso de la tierra, pero nos comportamos como pasto porque no hemos asumido la autoconciencia ¿cómo se dice? Única de un organismo único, de una colectividad que se habla a sí misma, que se entiende a sí misma, que se investiga, se aprende y crece por sí misma. O sea, no hace falta ser ateo o no hace falta eh, creer que estamos solos en el universo, que Dios no existe o nada por el estilo. Podemos inclusive asumir que hemos sido creados, pero no hace falta eh, ser ateo o no creer en un Dios o en un creador para tener libertad real libertad del libre albedrío, libre voluntad. Eh, Porque la libre voluntad y el libre albedrío en su total comprensión significa es igual o es análogo a estar solos en el universo. O sea, que no tenemos a nadie que nos salve, a nadie que venga a mejorar, a cambiarnos más que nosotros mismos. Cuando asumamos esa noción, entonces nos va a importar más darnos cuenta, por ejemplo, nuestra naturaleza, que es primitiva, la base de este cuerpo, que trae desde la evolución problemas de inseguridad, de miedo, de sospecho, de avaricia por miedo, siempre todo basado en lo que hemos sufrido a lo largo de toda la evolución, que es la amenaza de las enfermedades, de los animales que nos comían, de ta. Por lo tanto, está como empotrada en nuestra naturaleza esta miedo de perder el poder, deseo, avaricia por mantener el poder y tener más control y que no te importe tanto quién dejas atrás o a quién lastimás para poder vos avanzar. Esto es muy primitivo, es una parte del ser humano. Bueno, como no hemos tomado en manos nuestra responsabilidad por nosotros mismos como especie, como cerebro humano, no le damos importancia a esa discusión científica. Bueno, por un lado, tenemos grandes aspiraciones e ideas inteligentes, inclusive para distribuir la manera de organizarnos, organizar nuestra inteligencia, nuestros inventos, para que todos participemos y llegue a todos. Pero, por el otro lado, nos acosa nuestras propias ideas, inclusive la naturaleza, nuestras propias ideas está condicionada por estas limitaciones primitivas,
y por lo tanto no podemos afrontar que tenemos que estar atentos a nuestra propia naturaleza, haciendo que la- las construcciones o los diseños de nuestra inteligencia sean desafiados, sean muy difíciles de lograr éxito para toda esta colectividad, para toda esta comunidad, esta especie viviente. ¿No? Pelo que no parezco un carpincho, por Dios. Nunca tuve el pelo tan feo. Bueno, este, sí, bueno, nada, entonces esta es la pregunta que me surgió cuando estaba paseando con mis compañeros de trabajo, ¿no? Qué desolación, qué angustia ver que algo realmente espantoso te surge inclusive de decir, bueno, ¿quién está deteniendo esto? ¿Quién va a hacer que esto existe las Naciones Unidas, existen un montón de cosas y sin embargo todas son impotentes? Porque como humanidad, como civilización, realmente no nos hemos empadronado de esa batuta, de esa, si no la arreglamos nosotros, somos nosotros, no hay, hemos creado como una fuga de autoridad, una fuga de autoridad hacia algo abstracto, intangible, inalcanzable, pero, pero no obstante hemos puesto en en ese lugar fugado de autoridad los motivos, los propósitos y la autoridad. O sea, eso es la autoridad, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso está tan empotrado en nuestro subconsciente porque venimos haciendo la civilización acorde a ese esquema desde cuando se escribieron las primeras escrituras, que era Dios, Dios esto, Dios el otro. Yo te digo lo que Dios es. Es decir, hay inclusive escrituras que dicen, sí, Dios, pero no lo nombres, no te preocupes por Dios, no, no, está ahí, deja, está bien. Hay algo que siempre te levanta a decir, ¿y Dios? ¿Y dónde está? ¿Y qué hay? Seguramente lo hay, lo siento. Bueno, perfecto, déjalo. Inclusive, muy probablemente, ¿qué podría ser más inteligente, generoso, grande, pero más inteligente que crear algo que se sepa parar por sus propios medios, sobre sus propias dos piernas? Y eso es referido a toda la colectividad, no a algunos sí y a otros no. Porque cuando hablamos de Dios, inclusive nosotros mismos decimos, no creó estos y esos le salió mal y no los quiere. O sea, en cuanto a la humanidad, al hombre y a la mujer, creó toda la humanidad, creó a todos los hombres y mujeres, ¿no es cierto? Pero nosotros después, como inventamos lo que piensa, lo que quiere y los propósitos los escribimos nosotros, en vez de dejarlo tranquilo y no pensar más en lo que es o lo que quiere o lo que dice o por qué existe, hemos dividido al mundo en perdedores, en no aceptados o no queridos por nuestros propios juicios. O sea, nosotros decimos lo que Dios quiere y lo que Dios nos quiere. Nosotros lo hicimos. Eso no vino de Dios. Nosotros lo escribimos eso, por motivos circunstanciales de la época que nos parecían que esos eran los valores más superiores que podíamos prescribir a Dios. Pero de todas maneras fuimos nosotros a separar el mundo en, en la luz y las tinieblas, etcétera, etcétera. No el creador de una sola humanidad o el creador de un solo planeta con una sola humanidad que domina todo el mundo animal, ponele. Eh, o sea, no supimos dejar esa idea en paz y decir, bueno, ahora estamos nosotros, mirémonos entre nosotros a ver qué nos pasa. Ay, mira, eso no lo queremos, no queremos seguir matando a nuestra propia especie, nuestros niños, nuestras mujeres, no queremos que nos importe más, qué sé yo, tener poder, armas y riquezas por encima de curar enfermedades o sanar o ayudar a la gente que todos logren su casa y su trabajo. O sea, no queremos eso, no podemos desear el no querer eso porque
el paradigma que hemos creado pone la autoridad sobre, o sea, la autoridad que es la voluntad también, de nosotros, sobre nosotros, por nosotros, para todos nosotros, de nosotros, para hacia nosotros mismos. Hemos puesto eso afuera y después, y eso hace que no podamos vivir unidamente, no podamos tener una conciencia de una sola humanidad real, activa, funcional. No así como idea, qué lindo sería pensar y después no pensar más qué significaría eso, porque eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos de repente, intuitivamente dicho, eh, no hay que tener miedo, somos una sola humanidad, qué sé yo, y después ahí quedó, ahí murió el asunto. En realidad nunca lo entendimos en su máxima extensión, extendida desplayadamente, como por su significado y su necesidad a ser ejercitado y por qué no viene ejercitado. ¿Qué explica? Bueno, esto lo explica, porque desde el principio no lo hemos tomado en manos. Desde el principio hemos puesto esa percepción de una sola colectividad a los motivos y a los propósitos de algo externo allá afuera, que no conocemos, que no vemos, que no entendemos y que luego describimos para que tenga una forma que se nos ocurrió a nosotros. No queremos asumir que lo escribimos nosotros eso, que lo inventamos nosotros, queremos decir que fue escrito por Dios el libro y así, así nos quitamos a nosotros mismos el poder. Nos tiramos ahora. Hay que entender que esto no quiere decir ser ateo o ser agnóstico. No, esto quiere decir realmente entender lo que quiere decir que nos hayan creado en libertad, en libre albedrío, en libre voluntad. La definición total de ser creados en libre albedrío, libre voluntad, a que te encuentres a vos mismo, que sufras tus propias acciones, pero que tengas la libertad de cambiarlas, etcétera, es precisamente dejarlo a Dios tranquilo. No decir porque yo soy de la iglesia, porque mi religión, porque qué sé yo, mientras tengo el rosarito budista, porque mi religión y qué sé yo, ahí no quiere decir eso. Bueno, a ver, espero que no haya sido demasiado redundante y que se haya entendido. ¿Y qué es realmente lo que nos ocurre? Esto es lo que nos ocurre. Somos una especie con una inteligencia que pareciese inclusive una intervención extracósmica de algún lado, que han dicho, a ver, esta especie tiene la capacidad de hacer algo con esta inteligencia. ¡Prum! De repente hace 10.000 años empezamos a hacer cosas y todos los animalitos quedaron atrás. Inclusive animales que quizás eran más inteligentes que nosotros cuando no hablábamos todavía y quedaron atrás. Nosotros con este instrumento, porque la teoría, el concepto, la idea, el propósito sería que se salve a sí misma la humanidad. Estos creadores han dicho, le damos la inteligencia para que puedan hacer de su mundo un paraíso, que no sufran más enfermedades, que gocen todos su propia inteligencia entre todos, para todos, qué sé yo, y que no sufra más nadie, que todos vivan bien, ¿entendés? O sea, es el placer de los creadores seguramente, pero dejémoslos. No hay que entenderlos, quizás no se podrán nunca entender ni conocerlos. Ese es el concepto de que Dios no tiene nombre. O sea, que hay que olvidarse, olvidarse lo que es, porque quizás lo sentimos, quizás de repente decimos, esto no es de acá, esto es algo que me viene de otro lado, esto lo siento que es enorme, más grande que el mundo. Bueno, pero eso no quiere decir que tengamos que empezar a actuar hacia nosotros mismos, contra nosotros mismos, favoreciendo a algunos, otros no. En nombre de eso, no. Absolutamente. Sigue queriendo decir que tenemos que hacerla solo, tenemos que detener nuestros propios problemas y no justificarnos, porque detrás de nuestros sufrimientos, de nuestras matanzas, de nuestras injusticias y cosas desproporcionadamente engorrosas, como decía una señora amiga, está la, la, la premisa
muy subconsciente que venimos heredando hace miles y miles y miles de años, que el poder no está con nosotros y que entre nosotros hay buenos y hay malos. Hay injusticias inexplicables, hay cosas que el mal va a seguir siendo el diablo, lo pusieron en la tierra, no hay nada que podamos hacer al respecto. La oscuridad aparece, qué sé yo, hay bien y mal, no podés conocer el bien si no conoces el mal. Uy, yo me tengo que ir a trabajar, yo estoy loco. Me creí que me iba a pasear por Viterbo y me puse a hacer este video. Bueno, espero que les haya servido a quienes lo hayan escuchado y hasta la próxima. Chao.